Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener así la oportunidad de saludarlos y de darle a conocer el programa de Dios para nuestro tiempo. Escuché que tenemos al honorable alcalde de Calley con nosotros, don Daniel. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y le permita entender su palabra en esta noche, y así vengan las bendiciones de Dios sobre usted y sobre las personas que le estén acompañando en esta noche. En esta noche quiero leer las palabras del apóstol San Pedro en San Juan capítulo 6, verso 67 en adelante. Podemos leer un poquito antes para que tengamos un cuadro claro de lo que estaba aconteciendo en esta ocasión. Si comenzamos en el verso 53, verso 51, vamos a comenzar ahí. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, muchos de los discípulos de Jesús, muchos de ellos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho
que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya dejaron de creer en el Señor Jesucristo como el profeta Mesías prometido para aquel tiempo. Dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La vida está en la palabra de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La vida está en la palabra de Dios, en la palabra del Señor Jesucristo. Y esta vida a través del tiempo, luego que partió el Señor Jesucristo, ha estado siendo extendida a los seres humanos a través de la predicación de la palabra de Dios, del mensaje de Dios que corresponde para cada edad, para cada etapa. Encontramos que comenzó el mensaje a ser publicado allá en Jerusalén, luego pasó a Asia Menor a través de San Pablo. A través de San Pablo vino el mensaje para los gentiles, para Asia Menor, y allá se estableció la primera edad o etapa de la iglesia gentil. Y allí Dios dio el mensaje de la primera edad, y en ese mensaje que traía el apóstol San Pablo para los gentiles allí en Asia Menor estaba la vida. Y toda persona que recibió ese mensaje, que se comió ese mensaje, estaba recibiendo vida eterna. Porque el Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Él estaba extendiéndole vida eterna a las personas a través de ese mensaje correspondiente para cada tiempo, que les daba a conocer la primera venida de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Y las personas, a medida que recibían ese mensaje y lo reconocían a Jesucristo como el Cristo, el Mesías, el Redentor, y aceptaban su sacrificio por el pecado, recibían vida, porque la vida está en la palabra, en el mensaje que corresponde para la edad y dispensación en que uno está viviendo. Así pasó la palabra para Europa, y allí, a través de 5 mensajeros de Dios, fue anunciada la palabra de Dios para esas 5 etapas o edades de la iglesia gentil, en donde muchas personas recibieron vida eterna. Y así encontramos que Dios fue formando su cuerpo místico. Jesucristo fue formando su cuerpo místico, su iglesia. Él fue realizando así el nuevo nacimiento que cada persona necesita tener, porque con el nacimiento terrenal nosotros no tenemos ningún derecho a entrar a la vida eterna. No tenemos ningún derecho para vivir por toda la eternidad. Se requiere un nuevo nacimiento, y a través de la palabra en la cual está la vida eterna, se fue realizando ese milagro grande al recibir las personas esa palabra
de vida eterna para la edad en que vivieron. Se realizó en ellos el nuevo nacimiento. Nacieron en el cielo, nacieron en la dimensión de la teofanía. Y así, luego, lo que les falta es aparecer nuevamente aquí en la tierra con un cuerpo eterno. Todos los que ya partieron. Y nosotros los que vivimos, si no estamos señalados por Dios para morir, sino para ser transformados, entonces recibiremos un cuerpo eterno, porque ya se ha realizado el nuevo nacimiento en otra dimensión, el nuevo nacimiento allá en el cielo por el Espíritu de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu, le dijo Jesús a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, encontramos que la vida está en la palabra. Sin la palabra de Dios para la edad y dispensación correspondiente en que vive una persona, no hay vida de Dios, no hay vida eterna para las personas recibirla, porque la palabra porta la vida. Por esa causa Jesús podía decir, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y el que oye mi palabra tiene vida eterna. Y el que oye mi palabra y cree al que me envió, no verá muerte, no morirá para siempre. O sea que aunque muera, va a resucitar. Vivirá eternamente, dice el Señor. ¿Por qué? Porque la vida está en la palabra del Señor Jesucristo para la edad y dispensación en que a uno le toca vivir. Si la persona pierde la oportunidad que Dios le da para recibir esa palabra, ese mensaje que corresponde para su tiempo, ha perdido la vida, se le ha escapado la vida. Ahora, la palabra de vida, vean ustedes, es el mensaje, como les dije, que corresponde para edad y dispensación en que uno vive. A través del tiempo encontramos que muchas personas han pensado que porque tienen la Biblia y porque leen la Biblia y dicen yo creo la Biblia, eso es todo. ¿Para qué? Esa palabra que está escrita aquí se manifieste a la persona y le produzca esa vida eterna, se requiere que el mensaje que corresponde para el tiempo en que vive esa persona le sea dado a esa persona y esa persona lo reciba en su alma, en su corazón, porque en esa palabra está la vida. El mensaje que corresponde para una edad o para una dispensación es el cumplimiento de las promesas de Dios para esa edad o para esa dispensación. Nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios en forma de letra. Ahora miren ustedes lo que dice el gran apóstol San Pablo en 2 de Corintios
capítulo 3, verso 6. El cual asimismo, hablando de Cristo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Una persona puede tener la letra, puede tener la palabra de Dios en forma de letra, y aún esa persona no tener vida, como le pasó a los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Ellos decían que creían a Moisés, que tenían la ley, que eran hijos de Abraham, que eran hijos de Dios, y no creían en Jesús. Y Jesús les dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Y por qué Jesús podía decir así? Porque Jesús era nada menos que la palabra que ellos tenían en letra, ahora en carne humana. ¿Y cómo puede ser que la palabra que está en letra luego esté en carne humana? Vean ustedes. El profeta Isaías dijo: porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, un niño, y se llamará su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También dijo en el capítulo 9 el profeta Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarase su nombre. Vean ustedes cómo dice el profeta Isaías. Vamos a leerlo aquí. Porque un niño, Isaías capítulo 9, verso 6, dice: porque un niño nos es nacido, este es el Hijo de la Virgen, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y cuando el Señor Jesucristo estaba allí en medio de aquellos líderes religiosos, allí estaba el cumplimiento de esta palabra profética. Era la palabra profética cumplida en carne humana. Era la letra convertida en vida. Y ahí estaba la vida. Por eso él podía decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, vean ustedes, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué tenían aquellos líderes religiosos del tiempo de Jesús? La letra escrita, pero no tenían la letra vivificada, no tenían la vida de esa letra. Y la vida de esa letra es el cumplimiento de esa letra, porque esa letra tiene un significado, y cuando se cumple esa letra, ese es el significado de esa letra. Y encontramos que el significado de aquella letra del profeta Isaías era Jesús de Nazaret. Las personas que querían saber, tener la interpretación, el significado de esa profecía del profeta Isaías, tenían
que recibir a Jesús como el Mesías, el Cristo, el Hijo de la Virgen, el Hijo que nacería para aquel tiempo. Y así tendrían que la vida de la palabra, la vida de esa palabra que estaba escrita. Ahora, vean ustedes, no es solamente tener la letra, sino la vida de esa letra, porque la vida de esa letra es el significado de esa letra. Una persona, si no conoce el significado de la letra escrita en la palabra de Dios, no puede tener la vida de esa letra y no le puede producir la vida de esa letra. No le puede producir lo que tiene que producir esa promesa escrita. Por esa causa, vean ustedes, el Señor Jesucristo dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto Él lo citó de Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Ahora, es tan y tan importante conocer, entender el significado de la palabra escrita, que sin el conocimiento de esa palabra escrita, la persona lo que tiene es solamente la letra, la palabra en forma de letra, pero no puede hacer nada con ella, ni puede recibir los beneficios escritos ahí, hasta que no entiende el significado de esa letra. No puede, lo que dice esa letra escrita, no puede producir en esa persona las bendiciones escritas en la palabra de Dios. Miren ustedes, el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, Él dijo que la buena simiente, Él dijo que era la palabra. Y Él dijo, vean ustedes aquí, capítulo 13, verso 18 en adelante, donde Él da la interpretación a esta parábola. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye las palabras del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ve usted? El que oye la palabra y no la entiende, después viene el malo, el enemigo de Dios. Y no se sabe a quién Él use o qué cosas use Él para arrancar de su corazón esa palabra que escuchó la persona, porque la persona no entendió lo que escuchó. Sigue diciendo: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero eso no es todo. Dice: pero no tiene raíz en sí, porque la persona necesita que esa palabra se arraigue en su alma y se convierta parte de él, se haga carne esa palabra en el corazón
de esa persona no es solamente oír y luego se le olvidó lo que escuchó hasta que regresa en la próxima actividad para escuchar de nuevo y luego no sabe, luego no medita en ella, luego no profundiza en esa palabra, en ese mensaje que corresponde para el tiempo en que vive, para que así obtenga la vida de esa palabra. Pero la recibió con gozo. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Ahí está la explicación por qué algunas personas en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de San Pablo, de San Pedro, en el tiempo de los diferentes mensajeros de Dios, muchas personas han recibido la palabra con gozo y después están un tiempo y luego se retiran. Y lo triste del caso es que algunos se retiran y luego, para justificarse, dicen que se retiraron por esto o por lo otro. Pero el Señor Jesucristo dice que son de corta duración porque no tienen raíces. O sea, no están bien arraigados. Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Dicen, pero yo no sabía que al recibir ese mensaje en mi casa iba a tener problemas porque no iban a creer algunos en mi casa y entonces me iban a hacer la guerra. Gracias a Dios por aquellos que no tienen esa clase de problemas, pero muchos tienen esa clase de problemas y entonces los critican, los persiguen, se mofan de ellos y entonces dicen, mejor es que yo deje ese mensaje, deje esa palabra y así evito problemas con mi familia o con mis amistades y así estoy bien con las amistades y con la familia. ¿Saben ustedes lo que dijo el Señor Jesucristo? Él dijo, el que ganare su vida, la perderá. Y el que la perdiere por causa de mí y de mi palabra, la ganará. Así es que el que es cobarde y dice, yo por evitarme problemas, mejor dejo esa palabra, ese mensaje. Y la vida está ¿dónde? En la palabra. Ahí está la vida eterna, porque esa es la palabra del Señor Jesucristo para esa edad y para esa dispensación. Y el que oye mi palabra tiene vida eterna, dice el Señor. Pero el que la deja a un lado, él pierde la vida eterna, pierde todos los derechos a la vida eterna por cobarde. Por eso dice que los cobardes estarán fuera. Los cobardes serán echados al lago de fuego. El reino de los cielos se hace fuerza, se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Así es que el reino de los cielos no es para cobardes, sino para valientes. Así es que podemos ver por qué en Apocalipsis siempre dice, al que venciere, yo le daré. Y comienza a decir las bendiciones que le dará. No dice al que no venciere, sino al que venciere. Porque en la vida
hay que vencer todo lo que se oponga a la palabra de Dios. Hay que vencer, aunque uno tenga que dar la vida por ese mensaje, por esa palabra. Eso fue lo que hicieron los cristianos allá en el tiempo de los apóstoles. Dieron sus vidas por el mensaje que habían recibido, el mensaje de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en la obra de redención en la cruz del Calvario. Ven ustedes, siempre la gente les gusta ponerle nombres o apodos aún a las cosas de Dios. Y saben ustedes cómo les decían a los que seguían ese camino: herejes. Por eso San Pablo dice: conforme al camino que llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres. Decían que no podían dejar que se extendiese esa enseñanza, porque cubriría toda la tierra. Pero vean ustedes, los que creyeron no fueron miedosos, sino que dieron sus vidas en sacrificio por la palabra de Dios que les fue entregada. De todos los apóstoles, el único que no murió como mártir fue el apóstol San Juan, pero los demás fueron matados. Los mataron, fueron muertos en diferentes ocasiones. Vean ustedes a San Pedro, cuando lo fueron a crucificar, él dijo: no con la cabeza hacia arriba como mi maestro, sino con la cabeza hacia abajo, porque él pensaba y decía que no era digno de morir como su maestro. A Saulo de Tarso, a San Pablo, lo decapitaron, y así por el estilo. Vean, y ahora Roma lo tiene en alto. Tiene estatuas de San Pedro, de San Pablo y de todos los apóstoles, y sin embargo fue el mismo imperio romano el que persiguió y mató a estos apóstoles y a los creyentes de aquel tiempo. Pero el que en la actualidad, o después que los mató, diga que son santos y que eran siervos de Dios, eso no librará a Roma del fuego que le corresponde conforme a la Escritura. Porque el que a espada mata, a espada morirá. Roma va a ser quemada, y no basta con lo que hizo Nerón, que la quemó. Va a ser quemada con fuego atómico. Así es que, vean ustedes, es el imperio romano el que estuvo en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesucristo. Y el imperio romano fue el que mató a Jesucristo y también a Juan el Bautista, porque cuando mataron a Juan el Bautista, el imperio romano estaba gobernando en Israel también. Así es que bajo la pena del imperio romano murieron ambos, y murieron los apóstoles, y murieron muchos creyentes, muchos cristianos a través del tiempo del imperio romano. Y el imperio romano será restaurado en el fin del tiempo, porque aquel tiempo fue el tiempo de las piernas de hierro y de barro cocido, o sea, las piernas de hierro. Y en el fin del tiempo
será restaurado el imperio romano en el cumplimiento de los pies de hierro y de barro cocido. Por esa causa encontramos que la piedra no cortada de mano hiere a la imagen que vio Nabucodonosor y que le interpretó Daniel. La hiere en los pies de hierro y de barro cocido. La piedra no cortada de mano es Jesucristo en su segunda venida. En su primera venida no hirió a esa estatua, a esa imagen, al imperio romano, porque todavía no estaba en la etapa final de los pies de hierro y de barro cocido. Los 10 dedos de los pies, los cuales representan los 10 reyes que le darán el reino, el poder y la autoridad nuevamente a Roma para gobernar. Y luego la quemarán con fuego atómico cuando se cumplan las profecías bíblicas de la gran tribulación. Luego le viene el fuego atómico de parte de esas naciones, de parte de esos 10 reyes que le habían dado el poder y habían restaurado el imperio romano. De eso hablaremos en otra ocasión. Ahora, para nosotros lo importante es que la vida está en la palabra, en el mensaje que corresponde para el tiempo en que uno vive. Porque para cada generación, para cada dispensación y para cada edad, Dios asignó palabra, la cual está escrita aquí. Y cuando llega el tiempo para una edad o dispensación, esa palabra que está escrita aquí es vivificada, viene a vida en el cumplimiento de las promesas correspondientes para esa edad, para esa generación, para esa dispensación. Y las personas que reciben ese mensaje, esa palabra, en su alma, en su corazón, reciben la vida de esa palabra que estaba escrita. Reciben lo que significa esa palabra que estaba escrita. Y esa palabra que estaba escrita, luego la veremos cumplida en seres humanos. Y cuando es cumplida en seres humanos, esa palabra escrita, esas bendiciones escritas, la palabra pasó de letra a carne. La palabra está vivificada. La palabra está encarnada en seres humanos. Y ahí, en esa palabra que ha recibido esa persona y que se ha encarnado en esa persona, está la vida para esa persona. El que oye mi palabra tiene vida eterna. El que oye, el que entiende. Ahora vean en la parábola del sembrador, encontramos que el Señor Jesucristo sigue explicando esta parábola que estábamos estudiando y sigue diciendo: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa y no produce el fruto que debe producir esa palabra que ha recibido. ¿A causa de qué? A causa del afán de este siglo y del engaño de las riquezas. Unos
están tan afanados en este mundo, en las cosas de este mundo, que dicen: yo ni tengo tiempo para escuchar la palabra, yo no tengo ni tiempo para estar en las actividades. Y otros, por causa de las riquezas de los negocios, dicen: es que los negocios no me permiten estar en las actividades porque tengo muchos negocios, y si dejo el negocio para estar escuchando la palabra, entonces el negocio tiene pérdidas, entonces el negocio no es bien atendido. Esas son buenas excusas, porque la bendición de Dios vendría sobre esas personas y la persona ni pensaría ni siquiera en sus negocios, en esos bienes materiales, pero la bendición de Dios vendría a esa persona, pero a él no le importaría si pierde un poquito de entrada. Lo importante es recibir la palabra para poder llevar el fruto que debe llevar cada persona en el tiempo en que vive. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Este es el que oye y entiende la palabra. No es asunto solamente de oír, sino de oír y entender la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vean ustedes, la buena tierra es aquella persona que oye las palabras del reino, el mensaje para la edad y dispensación en que vive, y la entiende, y entonces comprende que vive aquí en este planeta Tierra para un propósito divino, y por un propósito divino. No está aquí en la tierra por mera casualidad, no está aquí en la tierra para ocuparse principalmente de las cosas de esta tierra, sino que está para que la palabra, el mensaje del tiempo en que vive, sea sembrado en su corazón. Y para eso tiene que ir a oír esa palabra y entenderla, para que luego lleve fruto a 30, 60 o a 100 por uno. Ahora, nosotros necesitamos entender la palabra que corresponde para el tiempo en que uno está viviendo, porque ahí está la vida. Vean ustedes cómo la buena tierra, que son las personas que escuchan y entienden la palabra de Dios para el tiempo en que viven, vean ustedes cómo luego producen. ¿Por qué? Porque en esa palabra está la vida para producir mucho fruto. Está la vida para producir el cumplimiento de las bendiciones de Dios hechas para ese tiempo. Ahora, el apóstol San Pablo, hablando acerca de la tierra que no produce buen fruto, él dice que esa tierra será maldita. El apóstol San Pablo señala que la tierra tiene que dar buen fruto, pero la que da mal fruto, espinos, la que da cizaña, esa recibirá las maldiciones divinas.
esa no puede esperar las bendiciones de Dios. Estoy buscando aquí para leer ese pasaje de la tierra que no produce buen fruto. El apóstol San Pablo, en el capítulo 6 de los Hebreos, capítulo 6, verso 7 de los Hebreos, escuchen ustedes lo que él dice. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Recuerden que la tierra está representando a las personas. Y la que produce buen fruto recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esto es lo que dice el apóstol San Pablo de la tierra mala, de la tierra que produce espinos y caldos, la tierra que no produce lo que debe producir en el tiempo correspondiente. Ahora, sabiendo que esa tierra que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin será ser quemada. Vean ustedes, y la tierra representa también a las personas, porque somos del polvo de la tierra. Por esa causa también el Señor Jesucristo dijo: el árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado al fuego. O sea que con Dios no hay forma de evadir la responsabilidad que cada persona tiene en el tiempo en que está viviendo. Y la única salida favorable que el ser humano tiene en el tiempo en que vive es recibir la palabra del reino y entenderla y llevar mucho fruto, a 30, 60 o a 100 por uno, pero algo tiene que llevar. O sea, a 30, pues eso es más o menos una tercera parte, porque 33 y un tercio es la tercera parte. Pues a 30 por uno, pues ya esa persona está bastante bien con Dios, pero puede producir mucho más. A 60 está produciendo más de la mitad, y a 100 por uno está produciendo en toda su capacidad. Todos deseamos producir al 100 por uno, producir en toda capacidad, porque tenemos esa probabilidad cada uno de nosotros. Así es que para nosotros producir en esta vida que Dios nos ha dado, necesitamos la palabra del reino. Y en nuestro tiempo está viniendo a nosotros, los latinoamericanos,
y caribeños, la palabra del Evangelio del Reino, el mensaje de la dispensación del reino, para así como vino la palabra de la dispensación de la gracia en medio del pueblo de Israel y luego pasó a los gentiles en Asia Menor y luego a Europa y luego a Norteamérica y produjo en cada lugar de esos el resultado correspondiente y fue sembrada esa palabra en el corazón, en el alma de las personas y cada uno produjo de acuerdo a lo correspondiente para su edad. En la América Latina y el Caribe está la columna de fuego, Jesucristo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dándonos su palabra, dándonos esa palabra vivificada, dándonos la vida de esa palabra y sembrando esa palabra en nuestras almas, en los latinoamericanos y caribeños, que son el continente que en el fin del siglo sería la buena tierra donde se estaría sembrando la palabra del reino, el evangelio del reino, el evangelio de la dispensación del reino, para producir mucho fruto, unos a 30, unos a 60 y unos a 100 por uno. Por esa causa ha venido a nosotros la vida de esa palabra, la vida de esta palabra que está escrita. Y la vida de esta palabra que está escrita está siendo transmitida a los latinoamericanos y caribeños para que caminen en el camino divino, en el programa divino correspondiente para este tiempo final. Y así sean preparados los latinoamericanos y caribeños para la entrada al próximo milenio, en donde el reino del Señor Jesucristo como hijo de David será establecido en algún momento del próximo milenio. En alguno de los años del próximo milenio será establecido ese glorioso reino milenial. No sabemos ni decimos en qué año, pero en algún momento del próximo milenio tendremos ese glorioso reino milenial gobernando este planeta Tierra, gobernando sobre todas las naciones. Vale la pena recibir la palabra del reino en nuestros corazones, porque en esa palabra del reino está la vida, para así vivir por toda la eternidad. El que oye mi palabra tiene vida eterna, dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Así es que vean ustedes la bendición tan grande que está en la palabra de Dios, en la palabra del Señor Jesucristo. El que oye su palabra es bienaventurado.
Bienaventurado el que oye la palabra de Dios, dijo Jesús. Y también dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Así es que podemos ver que para pasar a la vida eterna y vivir por toda la eternidad, se requiere recibir la palabra de vida eterna, que es el mensaje que Dios tiene para el tiempo en que uno vive. No es solamente tener la Biblia y decir, yo creo en la Biblia. En el tiempo de Jesús hubo muchas personas que tenían la Biblia, el Antiguo Testamento, y no vivieron eternamente. Rechazaron al Señor Jesucristo. Así es que, por cuanto la vida está en la palabra, es necesario recibir la palabra del Señor Jesucristo, el evangelio del reino, en la dispensación del reino, para recibir la vida que está en esa palabra, para que se cumpla en nosotros toda bendición hablada en la palabra escrita. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la vida está en la palabra de Dios. El que oye mi palabra no verá muerte, no morirá eternamente, no verá muerte, sino que vivirá por toda la eternidad, vivirá eternamente. La vida está en la palabra de Dios. No hay otro lugar. Por esa causa, en este tiempo final, Jesucristo nos envía su palabra. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son bienaventurados los que oyen y leen, porque esta es la palabra del Señor Jesucristo, donde está la vida para todos nosotros. Porque la vida está en la palabra del Señor Jesucristo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y adelante escuchando y entendiendo la palabra de vida eterna, porque en esa palabra del Señor Jesucristo está la vida eterna para nosotros. Ella es la que nos revela todo el programa de Dios para nuestro tiempo. Así es que adelante leyendo y escuchando y creyendo con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, la palabra de vida eterna. Porque la vida está
en la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga y les guarde a todos.